Hola hermanitos, Dios les bendiga. Hola. Mil gracias por estar aquí con nosotros para escuchar este testimonio de Vanessa. Recuerdo que decía un santo sacerdote, si Dios deja ver su gloria en tu vida y tú no das testimonio, tú vas a dar cuentas a Dios de ello, porque cuando el Señor deja ver su gloria es para que nosotros lo dejemos mirar. Entonces, damos este testimonio para la honra y gloria de Dios nuestro Señor, en acción de gracias por este milagro de vida que nos ha dado nuestra hijita Vanessa. El Señor sabe cuánto le pedíamos por este milagro y hoy estar de este lado ya dando el testimonio, pues es una gran alegría, el corazón lleno de agradecimiento hacia Dios nuestro Señor y dejarles ver, o sea, decirles, y ustedes van a mirar, porque van a mirar las fotos que Vanessa va a ir mostrándoles, cómo el Señor le ha dado una nueva oportunidad de vida. Es un milagro el que el Señor ha hecho en nuestra hija Vanessa, el milagro de vida, el milagro. Así que gracias hermanitos por estar aquí con nosotros y ustedes llévenlo más adelante para que las personas vean que Dios está vivo, que tenemos un Dios vivo, que ante cualquier situación difícil que venga, no perder la fe. Siempre fe y confianza y no soltarnos del Santo Rosario. Siempre pidiendo a Mamita María Santísima su bendita intercesión y orar unos por otros. Y el Señor responde. Y pues gracias, hermanos, gracias por escuchar este testimonio para la honra y gloria de Dios nuestro Señor. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar el testimonio. Van a notar de que mi mamá va a estar dando también el testimonio junto conmigo, porque por lo mismo de que yo estuve enferma, hay mucho que cuando estuve muy grave no recuerdo. Entonces mi mamá sabe todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Bueno, yo, todo comenzó cuando comienzo la universidad. Yo había graduado de la high school, gradué en junio del 2017, empiezo la universidad en agosto del 2017. Yo entré, todo muy bien, me sentía de lo más bien. Comienzo a sentir un cansancio alrededor de octubre y diciembre. Era un cansancio que aunque tomara café no se me iba y yo no era de tomar café. Comencé a tomarlo porque era un cansancio que me quedaba dormida sin terminar tareas en veces, aunque después sí terminaba todo, pero bueno, eso me sucedía mucho. Entonces yo sabía que eso no era tan normal, eso nunca me sucedía en casa. Entonces, después de unos meses y de ir a casa, mis papás lo notan que me quedo demasiado dormida por mucho tiempo. Voy al médico, me llevan y me hallan que todo está bien, solo que la hemoglobina estaba baja. Encontraron una anemia bastante fuerte y me recomendaron tomar hierro. Entonces me mandan a casa con un potecito de tabletas para hierro. Y me dijeron, no te preocupes, esto es muy normal en tu edad, esto tiende a suceder porque se van al colegio y no comen muy bien, pero con esto vas a estar bien. Sí, comienzo mis estudios y todo. Ah, y bueno, regreso a clase, estaba en vacaciones, entonces habíamos aprovechado ese tiempo para ir a ver al médico y bueno, comienzan las clases de nuevo en enero. Para este tiempo, en tomando mis clases, llega un momento donde yo estoy en una competencia sobre la tierra. Esta competencia era de que daban mi muestra de tierra y evaluarla. Al momento de yo tocar la tierra para tratar de obtener mi muestra, siento un piquete en mi dedo. Yo retiro mi mano porque sí me duele un poquito ese piquete, pero veo que mi dedo está bien, no estoy sangrando, yo sigo como si nada en la competencia. Al final habíamos ganado esa competencia como equipo y calificamos para ir a la próxima competencia que iba a ser nacional. De ese día, al amanecer al siguiente día, yo despierto tiesa de mi nuca para abajo. Sentía un dolor
muy fuerte en todas mis coyunturas. Era un dolor que básicamente yo no podía caminar rápido, ya como antes yo caminaba. Era un dolor muy fuerte. No se me iba. Yo decido no decirle a nadie y no decido decirle a nadie porque yo no quería perder la oportunidad de ir a esta competencia que yo sentía había trabajado muy duro como para ir. Entonces yo no quería perder esa oportunidad. No le cuento a mis papás, no le cuento a la universidad, solo decido ir a la competencia. Al estar en la competencia, fuera de estado, allí es cuando la competencia que me toca estar, estaba lluvioso ese día, hacía mucho frío, los dolores que ya tenía se empeoraron, solo se empeoró todo. O sea, ya de por sí yo me sentía tiesa con esos dolores tan fuertes que sentía en las coyunturas. Ahora mis manos se llegaron a hinchar y mis pies se llegaron a hinchar, que era tan difícil hasta ponerme unas botas que tenía. Eh, Mis manos era tan difícil competir, por lo mismo de que no podía agarrar bien yo mis muestras de tierra. Llego a mi lugar de descanso en el hotel y ahí decido yo llamarle a mis papás. Ellos básicamente me dicen que trate de ponerme Epsom salt, trate de sumergir mis manos en esa sal para ver si me calmara el dolor, mientras hasta que llegara a casa. La competencia solo iba a ser una semana. Entonces dije, bueno, sí, no quiero ir aquí a un médico, o sea, prefiero esperar. Entonces yo después llego a casa y ahí es donde mis papás, bueno, empezamos a ir a citas médicas. Ahí fue donde todo comenzó más bien. Sí, ahí es de que comenzamos a llevar las citas médicas, le hacían estudios, no encontraban, continuábamos haciendo más estudios y Vanessa pues se sentía muy mal, mucho dolor. Decidimos llevarla a México. En México nos dicen que tiene una infección en la sangre y que tiene lupus. Le dan medicamento y el medicamento no le funcionó. Vanessa seguía sintiéndose mal. Ahí es donde ya decidimos ingresarla al hospital, pero ya a los doctores les dijimos lo que se nos había dicho en México. Los doctores comienzan a mirar sobre estos estudios y encuentran que sí, que tenía una infección en la sangre y que sí, muy posiblemente había adquirido esta infección por ese piquete. Le dan tratamiento y gracias a Dios que la infección en la sangre se eliminó totalmente con los antibióticos que le dieron. Y el doctor nos decía, si esta infección no se hubiera tratado, le habría quedado artritis. Pero gracias a Dios que de todo eso quedó muy bien y eso pronto se solucionó, pero continuaba con los otros problemas. La hinchazón en sus manos, en sus pies no se le iba y mucho dolor en su espalda, que eran sus riñones. Le continúan haciendo estudios y ya nos dicen que nos dan el diagnóstico. Sí, y el diagnóstico era lupus nephritis, es un tipo de lupus que me estaba atacando en los riñones. Cuando encuentran el diagnóstico, ya había un 50 de daño en los riñones. Entonces recuerdo que Vanessa le daba mucho dolor en sus riñones. Y recuerdo en una ocasión que ya Vanessa tenía días de que no se levantaba, porque era mucho el dolor, sintiéndose muy, muy mal. Y estaba con mucha retención de líquido en su cuerpo. Y recuerdo que gritaba, o sea, sus gritos se escuchaban en todo el piso del dolor tan fuerte que ella tenía en su espalda. Yo gritaba porque yo ya básicamente sabía que me iba a morir, o sea, yo sabía que yo escuchaba, o sea, yo escuchaba lo que decían los médicos de que era todo lo que ellos podían hacer sobre el dolor que yo sentía. Um, no hallaban todavía por qué era la razón por la que esto estaba pasando, entonces yo gritaba, o sea, el dolor era tan fuerte que ninguna medicina me ayudaba. Ni siquiera solamente como pensando, bueno, si voy a morir tan siquiera que piensen, ¿no? Que, o sea, luché esos últimos momentos de dolor, o sea, era un dolor muy, muy fuerte. Y recuerdo que en esta ocasión le dan el medicamento para el dolor
y de inmediato la presión comenzó a subírsele, pero mucho, mucho. Rápido llamo yo al enfermero que parara el medicamento, porque la presión estaba demasiado alta. Y el enfermero para el medicamento y llama a los doctores. En eso yo estoy hablando con una de mis hermanas, estaba mi hermana y mi hermano, y yo recuerdo que yo les decía, no traten de consolarme porque yo sé que mi hija de aquí no sale viva. Yo estaba con mucho dolor, o sea, yo les decía, yo sé que mi hija va a estar en un mejor lugar, va a estar con Dios, pero es que yo no me veo sin ella. En eso yo estoy hablando con mis hermanos, mi hermana me dice, Imelda, vamos a orar. En eso entra la doctora y le digo yo, ha entrado la doctora, quédense ustedes orando y yo cuando ella se vaya, yo hago la oración. Pues yo estaba con mucho dolor en mi corazón, o sea, era al ver a mi hija así, mm, mucho dolor. Cuando ella llega, comienza a revisarle a Vanessa el corazón y Vanessa no respondía, o sea, Vanessa abría sus ojos, pero sabíamos que no nos estaba mirando. Y recuerdo que la enfermera la empieza a mover y Vanessa, Vanessa. Y Vanessa nada más abría sus ojos, pero enseguida los cerraba. Y yo de estar con tanto dolor, de momento siento mucha paz. Y era en mí un sentir de que Vanessa iba a estar bien. Yo veía a la enfermera muy preocupada, pero yo ya sentía mucha paz. Y un sentir de que Vanessa iba a estar bien. Recuerdo que ella me dice, pero ¿por qué está así? Le digo, por la medicina que le dieron. Y ella me dice, no, es que no le dimos mucha, no es para que esté así. Y me dice, ayúdame, háblale tú. Y yo comienzo a hablarle y Vanessa igual, no me contestaba, abría sus ojos, pero no nos miraba. Sabíamos nosotros que no nos estaba mirando. Y aquí es que Vanessa les va a contar. Sí, en ese momento yo, de estar de repente en el cuarto, recordando que estaba en mucho dolor, los pies hinchados, sintiéndome hinchada y pues sin los doctores sin poder hacer nada. De repente me hallo era un lugar, solamente, era un lugar blanco. Eh, yo estaba parada y estoy observando este lugar donde estoy, sabiendo muy bien y confundida porque era que yo estaba allí, si yo debía de estar en el cuarto de hospital. Pero a la misma vez era otro sentimiento de alegría porque yo ya no estaba sintiendo el dolor que estaba sintiendo tan fuerte en el cuarto de hospital. Entonces eran emociones, muchas emociones en una. Recuerdo que me quedé observando muy atentamente a todo alrededor. Miré que no habían paredes. Era una blancura como una luz, pero no calaban los ojos. Era casi como que podía ver que no había fin. O sea, yo recuerdo ver, era un espacio grandísimo, no había, yo me sentía tan pequeña en el lugar donde estaba. Solo recuerdo eso, me sentía tan pequeña. Miraba hacia arriba, no había techo, miré hacia abajo y veo que estoy en mi bata de hospital y estoy descalza y estoy pisando el piso blanco. Después de mirar esto, me dio también alegría porque miré que yo estaba bien, o sea, mi cuerpo no estaba hinchado, yo me miraba bien y me sentía muy bien. Pero muy confundida, yo comienzo a dar un paso y digo en inglés, hello, y nada. Doy otro paso, escucho mis pasos y escucho hasta mi eco, escucho mi voz resonar en todo el lugar. Al dar el siguiente paso, grito más fuerte, digo hello y nada. Entonces inhalo muy fuerte y estoy ya un poquito irritada de que no hay ninguna respuesta, no hay nadie allí. Entonces estoy a punto de soltar mi grito cuando de repente empieza a hablar esta voz que todo hizo sentir todo ese lugar pequeñito, pequeñito. Era como si este lugar era esa voz, yo me sentía como adentro de esta voz que comenzó a hablar, como adentro de esa voz, pero me sentía también como si esa voz estaba dentro de mí, no sé, era como todo en uno, yo me sentía, o sea, yo sentía tanta alegría al escuchar esta voz hablar y sabía que era Dios.
yo sabía que era Dios que estaba hablando. Y era una alegría y mucho amor que yo sentía en mi corazón. Era más en el corazón la alegría que yo sentía. Y era también una voz, como una voz de alguien muy, como la voz de alguien muy estricto, pero a la misma vez la voz como de alguien que es la persona más amable que hayas conocido, pero de mucho amor, o sea, tan llena de amor, pero a la misma vez estricto. Y recuerdo que esta voz me dijo en español, no tengas miedo de la medicina que te están dando, no te va a hacer daño. Ofréceme todo tu dolor, pero necesito que hagas esto por mí. En ese momento yo abro mi boca porque yo le quería responder, tenía yo tantas cosas que le quería decir, pero al momento de yo abrir mi boca, yo abro mis ojos y estoy viendo el techo del cuarto de hospital, volteo a mi izquierda, ahí está la enfermera, volteo a mi derecha, ahí está mi mamá, y yo le digo, mami, mami, al ver a mi mamá, pasa como un segundo, y de repente siento unas ganas de orinar. Entonces yo digo, mami, mami, necesito hacer pipi. Y ahí se vamos como bebés. Pero Y ahí mi mamá me ayuda. en ese momento yo recuerdo que yo fue una alegría que sentí. Y le digo, claro. Y veo a la enfermera que se queda atónita recogiendo el cable que traía de la máquina, muy sorprendida. Yo me voy con Vanessa al baño y al regresar la enfermera ya no estaba en el cuarto. Yo me quedo observando a Vanessa y Vanessa caminaba en el cuarto. Yo le digo, Vanessa, ¿y el dolor? Y ella me abre sus brazos y dice, mamá, no tengo dolor. Se me había olvidado. O sea, se me había olvidado por todo lo que acababa de escuchar y de ver que no se lo había contado todavía hasta ahí a mi mamá. Sí, ella me había dicho. Pero sí, dije yo, me toqué en la espalda y dije yo, si no lo tengo. De ese día, Vanessa nunca más volvió a sentir dolor en sus riñones. Los médicos le preguntaban después en sus otras citas y nunca más volvió a sentir dolor en sus riñones. Esto sucedió durante la noche. Entonces yo enseguida le llamo a mi mamá para dejarle saber de que Vanessa, cómo estaba Vanessa ahora, porque ellos sabían lo grave que Vanessa estaba. Para el siguiente día, muy temprano por la mañana, llega un equipo de médicos. Vanessa ya estaba levantada, estaba caminando y llegan los médicos y se presentan, dicen, somos un equipo de médicos para dolor. Y ellos me ven y me dicen, estamos aquí porque alguien tiene mucho dolor. Y yo los miro a ellos sonriendo, les dije, yo no tengo dolor. Y se ríen y sonríen y me miran y dicen, sí, no lo podemos ver. Bueno, nosotros nos retiramos. Y enseguida sucede que pasa mi doctor, que era el que estaba a cargo de mí, y él entra y da unos pasos para atrás, muy sorprendido porque me vio parada caminando, ya no en cama, gritando y en mucho dolor. Me dice, ¿pero cómo? Y eh, tan sorprendido que estaba el doctor. Amén. Y enseguida entran, después del doctor vienen unas enfermeras y me dicen, ¿sabes, tu hija es un milagro? Le digo, yo lo sé. Y dicen, pero nosotros vemos que aquí siempre llega el sacerdote para darle la Eucaristía. Y sabemos que por eso ha pasado el milagro. Me dicen, ¿sabes? La chica que estaba al lado, ella tenía la misma enfermedad que tu hija y ella falleció ayer. Pero nosotros sabemos que aquí se ha dado el milagro porque aquí siempre viene Jesús en la Eucaristía. Y yo decía, amén. Yo me sentía, nomás que yo no le decía a Vanessa, porque yo pensaba, Vanessa va a pensar que ya me estoy volviendo loca, pero yo sentía como que nos habían movido de cuarto. Se sentía una presencia muy viva de Dios nuestro Señor. Yo observaba el cuarto para ver si todo estaba igual que en el cuarto anterior en el que Vanessa había estado. Pero yo no decía nada, yo me quedaba callada. Salía afuera al pasillo, yo miraba diferente también y no le quise comentar nada a Vanessa. Después Vanessa me dice, mamá,
¿no sientes como si nos hubieran movido de cuarto? Le digo, sí, sí, es lo que yo siento. Pues bendito sea Dios también, algo importante, lo que el Señor le dijo a Vanessa, no tengas miedo de la medicina que te están dando, no te va a hacer daño. Ofréceme todo tu dolor, pero necesito que hagas esto por mí. Ah, nosotros teníamos mucha preocupación por los medicamentos que le estaban dando a Vanessa, porque eran muchos. Entonces nosotros siempre nos estábamos fijando a ver cuáles eran los efectos secundarios. O sea, yo nunca había tomado pastillas en mi vida. O sea, eso era la razón por lo mismo de que, aunque yo había sentido ese piquete en el dedo y al día siguiente despierto tiesa, lo ignoré todo porque yo nunca en la familia me han dado medicamento para nada. O sea, yo nunca he tenido problemas médicos. Entonces, para de ir a nada a tomar tantas medicinas en un día, cada día, era mucho miedo por los efectos, porque siempre había escuchado que hay efectos secundarios. Y gracias a Dios, ningún efecto secundario se me dio Amén. de todo esto. Y bueno, pues seguimos con Sí, el... después de ahí, Vanessa la dan de alta, Vanessa sale del hospital y llegamos al estar en casa. Recuerdo estar mirando yo a un predicador y al terminar el predicador sale un sacerdote, muy santo sacerdote. Yo nunca lo había visto a él en mi vida. Y, y al escuchar yo el testimonio, le digo yo a mi esposo, es que es un sacerdote santo. Y el sacerdote tenía el don de sanación. Él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Muchos milagros, muchos. Y que el Señor hacía a través del sacerdote. Y recuerdo que le digo yo a Vanessa, Vanessa, busque el número de teléfono del padre. Pues gracias a Dios, como a la semana ya estábamos hablando con el sacerdote. Bendito sea Dios que Vanessa sanó. Por un año estuvo muy bien cuando el padre oró por ella. Sanó, por un año estuvo Vanessa muy bien. De pronto yo empiezo a mirar que Vanessa se empieza a hinchar. Y recuerdo que le hablo y le digo, padre, Vanessa se está hinchando de sus pies, por favor ore por ella. Recuerdo que oró por Vanessa, pero oró también por mí. Para el siguiente, él me dice al terminar, llámenme mañana, sigamos orando. Para el siguiente día yo le llamo y le digo, padre, veo que Vanessa no está bien, veo que sus pies continúan hinchados, pero no sé, padre, cómo explicarle lo que siento. Veo que Vanessa no está bien, pero es un sentir de que Vanessa va a estar bien y siento mucha paz. Y recuerdo que el padre aplaudió con mucha alegría y me dice, eso, sigamos orando. La paz es presencia de Dios. Y esta paz, hermanitos, me acompañó por el resto de los años que Vanessa continuó enferma. Era una paz y era un sentir de que Vanessa iba a estar bien. Sí había dolor, en momentos en que yo la veía mal, mis lágrimas corrían, pero era dentro de mí un sentir de que ella iba a estar bien. Y sí, después de esto que dice mi mamá, yo constantemente ingresaba al hospital. Ingresé tantas veces que al pedir mi expediente médico, que aquí lo muestro, me lo tuvieron que mandar todo en CD por cuántas páginas era. Son más de 10,000 páginas en tan solo un hospital al que iba, que era donde ahí estaban todos mis tratamientos, todo. Ahí era donde estaba mi equipo médico. En las otras ocasiones que caí en el hospital fue por emergencia. En Y diferentes hospitales. En diferentes hospitales. Solo me faltan como otros... Son 3 hospitales. 3 hospitales más. Y aquí tengo 5. 1, 2, 3, 4 y 5 CDs, que estos son records de más de 100, perdón, exactamente 100 estudios aquí adentro. Y todo esto del hospital, como les digo, que eran los que llevaban el tratamiento. Recuerdo en una ocasión de estas hospitalizaciones, se tuvo que tomar la decisión de o ir a diálisis o volver a hacer
un tratamiento que yo ya me había hecho previamente. La razón por la que no escogí el tratamiento era porque el doctor me decía que de todos modos yo iba a llegar a necesitar un trasplante y básicamente eso era inevitable. Y el estar en diálisis iba a pasar. Y si volvía a tratar este medicamento, había un riesgo muy alto de cáncer. Y yo no quería, obviamente, cáncer, entonces decido por el diálisis. Y eso fue una decisión que yo pensaba no era tan difícil, pero al momento de suceder todo sí me daba mucho miedo. Llegué a tener hasta pánico por esta decisión que se tomó de, yo diría, en esa hospitalización que yo no sabía que se iba a llegar a necesitar que hacer esa decisión tan pronto en muy corto tiempo. Porque los doctores entraban y era, ya tomaste la decisión y yo todavía no, bueno, entraban al siguiente día y así hasta que por fin les diera yo mi consentimiento para seguir en cuál tratamiento íbamos a escoger. Y pues decidimos por el diálisis. Y pues, y pues el diálisis también es muy difícil. Me tocó pasar por el diálisis 2 años y medio exactos. Y es muy difícil, se ocupa mucho la familia, mucho el apoyo de palabra de la familia, o sea, es de estar allí por el paciente y especialmente las personas que estén orando por la persona, porque aunque puedan hacer chistes con la persona, hacerle sonreír de una manera muy mundana, siempre no hay esa esperanza de que va a estar bien la persona, no hay esa esperanza de sentir que Dios aún te ama porque estás en una posición demasiado dura. Yo llegué a mirar a muchas personas mayores, pero también a personas tan jóvenes como yo cuando yo estaba en diálisis y aún más jóvenes de como yo estaba. Sí, es muy difícil todo el proceso de diálisis, pero a mí me ayudó mucho esta lectura que les voy a compartir. En momentos en que se me hacía muy difícil, esta lectura me ayudaba y me animaba a continuar orando, a no desanimarme, a saber que Dios escucha la oración y a continuar pidiendo que oraran por mi hija. Es de el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Jesús les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Pues no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche. ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra. Y era este evangelio el que, por más difícil que mirara yo la situación, me animaba a no dejar de orar. En momentos en que me daba pena otra vez llamar al sacerdote, otra vez llamar a esta persona: ayúdame a orar, que la situación está difícil. Me daba pena porque yo decía, quizás estén ocupados, pero el recordar este evangelio me daba la fuerza para que inmediatamente yo hiciera llamadas pidiendo me ayudaran a orar por mi hija. Y sí, así que cuando íbamos al diálisis, había momentos en que íbamos tristes, pero de inmediato: Vanessa, ponte una alabanza.
y comenzábamos a cantar cantos a Dios nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, el Santo Rosario. No había día que no rezáramos el Santo Rosario, y no una vez, dos veces. Las veces que alcanzáramos a rezarlo de camino al diálisis, del diálisis hacia la casa. Incluso en las citas de diálisis, que para mí eran 3 horas y media, alcanzábamos a rezar hasta 3 rosarios Durante el durante el diálisis. diálisis. Y en el diálisis nos ponen televisión, nos ponen todos los canales que queramos ver, pero a mí no me ayudaba porque yo sentía un dolor en la cabeza por estar viendo televisión, pero aparte de eso, te ibas más triste, o sea, de cómo entraste, de pensar esto es lo que va a ser tu vida durante el tiempo que no sabes cuánto tiempo vas a estar en diálisis. Entonces yo les recomiendo, o sea, un rosario, eso siempre te va a hacer sentir mejor. Entonces, recuerdo en esta ocasión que Vanessa necesitaba una cirugía de la vesícula. El especialista del riñón pedía que fuera pronto la cirugía para continuar con el proceso para el trasplante. Al salir Vanessa de la cirugía, Vanessa queda muy débil. El sacerdote que oraba por ella ya había regresado a la casa del padre, y recuerdo que yo había escuchado a esta señora que llevaba la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por todo el mundo. Empiezo yo a buscarla en el internet. Vanessa no me podía ayudar porque estaba muy débil. Y recuerdo que encuentro el teléfono de ella, hasta recuerdo haberle tomado una foto porque yo no sé de usar mucho el celular. Y yo pensé, para que no se me olvide cómo lo hice, pues tomé una foto. Hablo con ella y me dice, el que tú y yo estemos hablando es voluntad de Dios, porque ahorita estamos en misión y el padre normalmente para esta hora ya está durmiendo. Pero este día me ha dicho, vamos a esperarnos un poquito más con los jóvenes. Si él no dice esto, me dice ella, estaríamos ahorita durmiendo. Pero aquí está el padre. Pues ese día el sacerdote le impone a Vanessa la reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. Oró por ella, le impuso la reliquia, y como a los 2 días, pienso, o al siguiente día, Vanessa sale del hospital. Cuando iba a salir del hospital, mi esposo tuvo que ayudarla para subir a la silla porque estaba demasiado débil. Y recuerdo que Vanessa me decía, mamá, es que no me siento bien, llévame al otro hospital. En el hospital que estaba era el hospital grande, del cual ella estaban ahí todos sus doctores, pero este hospital tenía otro hospital más pequeño. Y era en este otro hospital que Vanessa me pedía la llevara porque se sentía mal. Y recuerdo que le dije, vámonos a casa, y si en el camino continúas sintiéndote mal, nos regresamos. Cuando Vanessa llegó a casa, llegó con mucho apetito, con mucha hambre, y se bajó del carro como si nada. O sea, mi esposo y yo nos quedamos asombrados, les dijimos a nuestros hijos lo que había pasado, y ellos, igual que nosotros, muy asombrados porque de estar tan mal, llega a la casa que parecía que ni cirugía hubiera tenido. y en esta otra ocasión yo soy ingresada al hospital porque tenía líquido alrededor del corazón, pero con la máquina de diálisis me pudieron extraer ese líquido que tenía en una telita delgadita alrededor del corazón, es como una capita, y con el diálisis se pudo remover. Pero en la segunda ocasión era necesario hacer cirugía. En esta segunda ocasión yo me sentía bien, excepto de que yo notaba al respirar como un palpitar en mi corazón, un ritmo que no era normal. De repente me sentía como que por unos segundos parara de latir mi corazón normal. Y fue entonces que, no sintiéndome a gusto, yo les digo a mis papás, llévenme al hospital, necesito que ir al hospital. Y ya de tantas veces que había yo ido al hospital, ellos me miran y me dicen, Vanessa, te ves bien, se ve que estás bien, a lo mejor ya es de que estás nerviosa, pero no es nada, te ves bien. Y yo les digo, no, no, si ustedes no me llevan, yo manejo, pero yo no me siento bien. No sé qué es, pero es algo aquí en mi corazón, yo no me siento que estoy respirando bien. Y
Cuando me llevan al hospital es cuando me encuentran ese líquido, era tanto el líquido alrededor de esta capita del corazón, que justo en ese tiempo yo lo estaba estudiando en la universidad. Y cuando la doctora me estaba explicando lo del líquido, me dijeron que esto iba a ser necesario ir como una cirugía pequeña, pero donde iban a extraer ese líquido. Yo les digo, ¿por qué no lo pueden hacer con la máquina de diálisis? Así ya me había sucedido una vez. Ellos me dijeron no, porque es tanto el líquido que no sabemos si tu corazón va a aguantar el diálisis por el líquido que tiene alrededor del corazón. Y para cuando ya me iban a dar de alta del hospital, entra la doctora y me dice ya, no sé cuánto fue el líquido alrededor de tu corazón, pero deja, voy a ver. Entra de nuevo y me dice, wow, yo no sabía que el corazón, esa telita podía aguantar tanta agua. Ella me había dicho, es la primera vez que yo veo un caso así, que el paciente tenga tanta agua y que pueda aguantar su corazón. Así que ahí fue otro milagro que el Señor no quiso llevarse a Vanessa, porque la doctora le dijo, si tú no vienes, habrías llegado al hospital, porque no iba a resistir el corazón tanto líquido. Sí. Y yo ahí comencé a llorar porque sí estaba estudiándolo, lo del corazón durante ese tiempo y sabía yo que esa telita está demasiado delgada como para aguantar tanta agua. Y en otra ocasión, durante este tiempo de estar en diálisis, mi problema era mucho la cantidad de agua que mi cuerpo retenía. Entonces, constantemente yendo al hospital, yendo a mi diálisis, siempre sintiéndome que me ahogaba. Tenía yo que dormirme inclinada porque no podía yo dormirme plana en la cama. En esta ocasión íbamos al diálisis cuando de pronto Vanessa me dice, mamá, no puedo respirar. Le digo, Vanessa, espera un poquito, no falta mucho para llegar. Me dice, mamá, es que no puedo respirar. Y intenta abrir la puerta del carro. Ahí es que yo me doy cuenta de que no está pudiendo respirar nada. Sí, yo no respiraba, yo ya no podía hablarle. Comienzo a tratar de abrir la puerta del carro para salirme y a tratar de ver si podía haber aire afuera. Eh, pero mi mamá cierra la puerta. Yo intento una vez más de tratar de abrirla porque veo que no estoy respirando ni por la nariz ni por la boca. Y ya estaban pasando unos segundos de esto. Cuando me cerró la puerta, yo oigo a mi mamá rezando en voz alta, pidiendo a las llagas y a la sangre de Jesús. Yo una vez más trato de abrir la puerta del carro y mi mamá la cierra. Y entonces en ese momento que mi mamá cierra la puerta, yo intento una vez más de respirar y viendo ya que ya había pasado casi un minuto de no poder respirar, yo ya sabía que o me iba a desmayar o me iba a morir. Y sabiendo de que no podía respirar, recordé justo en ese momento que pensaba pues qué iba a pasar conmigo. Se me vino a la mente lo que un sacerdote había dicho, que lo había escuchado decir. Si en un momento tú estás en una circunstancia donde no puedes tener ahí un sacerdote y sabes que vas a morir o sabes que es muy incierto lo que vaya a suceder contigo, puedes tú pedir perdón a Dios en tu corazón sin necesitar allí el sacerdote. Entonces, eso fue lo que yo hice. En mi interior, en mi corazón, le pedí a Dios perdón por los pecados que yo recordaba y los que no recordaba también le pedía perdón por ellos. Y ya, o sea, traté una vez más de respirar y no entraba el aire. Yo descanso entonces mi cabeza hacia la ventana y quedo como agachada un poco, porque ya, o sea, ya no me cansé de tanto tratar de respirar. Entonces yo me quedo así y no me muevo, como por unos 3 segundos después, yo comienzo a sentir un hilito, pero es que era un hilito de aire entrando por mi garganta que yo podía sentir. Y yo no me moví, o sea, cuando empecé a sentir que de repente entraba este hilito de aire, yo no me movía, yo ahí me quedé y mi mamá la oigo que me grita, Vanessa, Vanessa, yo sabía que ella estaba asustada porque era que yo no me movía, entonces yo le digo a mi mamá, digo, perdón, yo
no le hablo a mi mamá, pero sí parpadeo para que ella supiera que estoy bien, o sea, que estaba viva. Y entonces mi mamá me lleva a la estación de bomberos. Ahí es donde los bomberos me dan el oxígeno y gracias a Dios ahí es donde ellos me estabilizan. Gracias a Dios. Y gracias a Dios que los bomberos estaban afuera. Ah, yo sé que fue nuestro Señor porque en el momento en que me viene a mí a la mente de llevarla a los bomberos, era lo que quedaba más cerca. Y gracias a Dios, llegando a la estación de bomberos, de inmediato la atendieron a Vanessa y bendito sea Dios que pues todo salió bien. En la próxima ocasión, yo sentía mucho cansancio y mi hemoglobina estaba baja. Necesitaba que ir al hospital para una transfusión de sangre. Esto era lo que me decían en diálisis. Al llegar al hospital, yo pensando que iba a ser como otra hospitalización, se alargó muchísimo. En esta hospitalización, yo llego a sentir que no puedo respirar y de allí ya no recuerdo por qué me entubaron. Sí, en esta ocasión pensábamos que Vanessa iba solamente por una transfusión de sangre, pero Vanessa empieza a tener dificultad para respirar. Cuando ya no está pudiendo respirar, veo yo que la van a llevar para ICU. Y en ese momento me habla esta señora que me ayudó mucho a orar por Vanessa, quien lleva la reliquia de Santa Margarita María de Alacoc y lleva la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por todo el mundo. Ella me habla y me dice, Imelda, ¿cómo está Vanessa? Le digo, ahorita la están llevando. Ay, sí, yo. De ahí recuerdo cuando iba a la doctora a hablar conmigo, me dice, vamos a hablar en este cuarto. Yo sabía que cuando en un hospital te llevan a un cuarto a hablar es porque no hay buenas noticias. Cuando yo iba caminando hacia este cuarto, yo iba con mucha paz y era un sentir de que mi hija iba a estar bien. Y recuerdo cuando la doctora me dice, Vanessa tiene una infección en la sangre. Yo le hacía preguntas para ver si ella me decía que no me preocupara, que no era de preocupar. Y ella me recuerdo que me dice, Imelda, si esta infección nos diera a ti o a mí, no lo lograríamos. Pero ella lo que tiene es de que está joven, pero es lo único que tiene a su favor, pero está grave, está muy grave. Recuerdo que de ahí fue pedir oración. Me fui a la capilla del hospital, me llevé una libreta y fue a pedir oración a diferentes conventos. Les hablaba y les decía, por favor, esta es la situación de mi hija, ayúdenme a hacer una novena al Sagrado Corazón de Jesús. Había conventos que me decían, claro que sí. En otros me decían, no te prometemos la novena, pero sí que vamos a orar por ella. Les llamé a muchos conventos. Después de ahí, también ella, la señora que lleva la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ella también habló a diferentes conventos del Sagrado Corazón de Jesús pidiendo mucha oración por Vanessa. El sacerdote que la acompaña, recuerdo que por medio de videollamada oró por ella. Ella me dice, Imelda, lleva al sacerdote para que le dé la unción de los enfermos, que es algo que le agradezco inmensamente porque en el momento, con el dolor de ver hacia mi hija, yo no lo había pensado, hasta que ella me lo recordó. Gracias a Dios va el sacerdote, le da la unción a Vanessa y Vanessa duró 10 días entubada. Y recuerdo cuando la doctora me dice, Imelda, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Me dio su teléfono personal la doctora y me dice a cualquier hora lo que necesites. Le digo, doctora, por favor, ayúdeme a poderme quedar yo aquí con mi hija. Los cuartos de ICU son muy pequeños, entonces yo pensé que no me iban a admitir porque son cuartitos muy pequeños. Pues gracias a Dios me permitieron quedarme ahí con mi hija. Hubo días que mi esposo me acompañó, que ahí estábamos los dos en una silla, sentaditos, ahí dormíamos, ni el cansancio sentíamos. A los 10 días desentuban a mi hija, a los 10 días, y recuerdo cuando la estaban desentubando, decía la enfermera,
Pues cómo no, si tu mamá se la lleva rezando el rosario. Yo pensaba dentro de mí, si ella supiera a cuántas personas tengo orando. Pues gracias a Dios, a los 10 días sale mi hija, la llevan a otro piso y me dice el doctor, necesita ella irse a un centro de rehabilitación porque quedó sin fuerzas, nada, o sea, no tenía nada de fuerzas. Venía la enfermera a darle terapia y no aguantaba un minuto porque sentía que todo le dolía y así que al minuto ella pedía que por favor la llevaran a la cama. Y recuerdo que el doctor me dice, va a necesitar mandarla a un centro de rehabilitación porque ahí le darían mucha terapia, las 24, o sea, le estarían dando mucha terapia durante el día. Y si tú la llevas, por lo mínimo va a durar 3 meses de terapia para comenzar a caminar. Y recuerdo que a mí no me admitían, no me permitían que yo fuera con ella a la rehabilitación. Entonces optamos porque mejor yo la llevaba. Yo no quise que se fuera ella sola a rehabilitación porque me preocupaba de que no la fueran a cuidar bien y Vanessa recayera otra vez al hospital. Entonces le digo al doctor, no, yo la llevo a terapia. Pues todos los días yo rezaba el Santo Rosario ahí en el hospital, me daban una tableta y todos los días sale en vivo el rosario desde la Gruta de Lourdes. Y yo todos los días a las 7 de la mañana yo lo rezaba. Entonces recuerdo en esta ocasión, se termina el rosario. El día anterior, el enfermero había pasado y le había dicho a Vanessa, por favor trata de salir de la cama, porque no es bueno que pases todo el día en la cama. Y yo solamente le hacía una cara y le decía, siento como que no tengo músculos, nada. Y no me podían hacer ni siquiera que me sentara. Sentada el cuerpo se le iba, no lo podía sostener. Pues bueno, entonces este día se termina el Santo Rosario y yo veo que el Padre va a dar la unción con el Santísimo Sacramento a los enfermos. Y cuando veo que enfocan la cámara hacia el Santísimo, yo volteaba la tableta hacia mi hija Vanessa y le pedí al Señor, Señor, por favor, con tus rayos divinos, quema toda enfermedad en el cuerpo de mi hija Vanessa. Señor, por favor, levántala. Pues se termina la bendición por los enfermos. Y le digo yo a Vanessa, ya es hora de que desayunes. Y recordando lo que el enfermero le había dicho el día anterior, le digo, Vanessa, vamos a tratar de que salgas de la cama y ahora desayuna en la silla. Vanessa tenía que dar solo como 3 pasitos, pero yo sabía que yo la tenía que llevar cargando porque ella no tenía fuerzas. Y yo decía, pues esos 3 pasitos la puedo cargar. Intento poderla cargar porque ya había tratado y no podía. Pero recordando lo que el enfermero le había dicho, le digo, si te caes, pues está en la cama, vas a caer en la cama. Me dice ella, sí. Entonces yo la sostengo y la llevo a la silla y no me pesó. Entonces le digo, Vanessa, ¿pusiste fuerza en tus pies? Y ella me dijo, sí. Pero yo pensé, está tan flaquita que por eso no me pesó. Y Vanessa terminó de desayunar, que ahí pasó otro milagro, porque Vanessa pudo desayunar ella sola y ella no podía sostener su espalda, el cuerpo se le iba. Yo de eso no me di cuenta hasta después, pero Vanessa termina de desayunar y me dice, mamá, llévame a la cama. Cuando regresa a la cama, ahí otra vez me doy cuenta de que no me pesó y le digo, Vanessa, ¿pusiste fuerza en tus pies? Y me dice ella, sí. Entonces ahí le digo, ok, vamos a tratar de que te quedes parada. Estaba ya sentada en la cama, que ahí ya era otro milagro porque, o sea, no nos dimos cuenta, pero Vanessa no sostenía su espalda. Cuando la paro, la ayudo a levantarse y Vanessa se queda parada, yo no sé cómo estaría yo gritando porque entra la enfermera y dice, ¿qué está pasando? Le digo, ¿no ves a Vanessa que está parada? Y ella se sonríe. De inmediato entra
la enfermera que estaba a cargo de Vanessa y dice, ¿qué pasa? Le digo, mira Vanessa. Y ella me dice, ¿cómo no? Si tú nada más te la llevas rezando el rosario. En ese momento entra el nefrólogo, su doctor que la había visto por todo el tiempo, ya por años. Y él es quien me había dicho que mínimo Vanessa iba a necesitar 3 meses de terapia para comenzar a caminar. Cuando él la mira, dice, Vanessa, y nunca, porque yo le digo, doctor, mire a Vanessa. Y él se queda sorprendido y dice, Vanessa, y nunca te habías mirado tan bien como hoy. Yo ahí quería, hermanos, que todos se pusieran a dar gracias a Dios porque era un milagro clarito que teníamos enfrente. Mi dolor era que nadie decía, gracias Señor. Llamaron a los de terapia y llega la terapista y yo le decía, es que es un milagro, es un milagro. Ella me dice, sí, es un milagro. Pues gracias a Dios le trajeron a Vanessa una andadera y Vanessa no necesitó terapia. Ahí salió Vanessa del hospital y gracias a Dios salió ya caminando. Y fue solamente ya cuando estábamos en casa 2 veces a terapia. Pero ya de ahí no la necesito porque pues ella ya podía, gracias a Dios, ya podía caminar. Después de ahí es que empezamos a ver que Vanessa otra vez se empieza a poner débil, muy débil. Y nos preocupaba porque ya el doctor nos había dicho que eran muchas las transfusiones que Vanessa llevaba y que podían negarle el trasplante. Por los anticuerpos que tenía ya en el cuerpo, quizás, y que solamente con un examen, al evaluarme el equipo de trasplante, íbamos a poder saber si iba a poder ser elegible para el trasplante o no, por la cantidad de anticuerpos. Y le preocupaba al doctor que Vanessa continuara recibiendo más transfusiones, porque si continuaba recibiendo más, le podía negar el trasplante. Y era porque ya Vanessa, yo pienso que Vanessa sí recibió unas 30 transfusiones de sangre. Entonces, al ver yo que ya Vanessa iba a necesitar otra transfusión de sangre y ya el médico nos había dicho que eso ya él estaba preocupando, le digo yo a mi esposo, yo me voy para Medjugorje. Esto es de un milagro. O sea, yo ya veía que los médicos no podían hacer mucho. Vanessa estaba muy débil. Yo sentía, Dios tiene que intervenir con un milagro, porque esto ya es de un milagro. Empiezo a hacer todo, a moverme para irme a Medjugorje. Había un viaje que iba a salir, pero yo tenía que ir para México. Le pido a una amiga si me podía acompañar. Ella me dice, Imelda, no puedo porque acabo de regresar de Tierra Santa. Le llamo a un sacerdote para preguntarle si él sabía de que salieran de aquí, de donde yo vivo, algunas peregrinaciones a Medjugorje. Y él me dice, sí, pero ¿cuándo quieres ir? Y le digo yo, pues ya. Me dice, no, Imelda, van a salir hasta en 3 meses. Yo decía, es que Vanessa 3 meses no aguanta. En eso, cuando estoy caminando yo en casa y en eso veo yo a Gladys en Mundo Católico. Y al verla, yo dije, ella me puede ayudar. Yo miré que ella tenía una relación muy íntima con Dios y que ella me podía ayudar a orar por mi hija. Empiezo a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a poderme contactar con Gladys. En ese momento empieza el internet a fallar. Y recuerdo que Ceci le decía a Gladys, Gladys, te voy a llamar al teléfono de tu esposo. Y Gladys comienza a dar el teléfono de su esposo. Y Ceci le decía, Gladys, lo tengo. Gladys, lo tengo. Y yo decía, Dios mío, que Gladys no pare de dar el teléfono, que no pare de darlo. Y yo estaba anotando el teléfono. Pues gracias a Dios, Gladys termina de dar el teléfono de su esposo. Corro yo a la habitación de mi hija y le digo, Vanessa, Vanessa, tengo el teléfono de Gladys. Llámale, es el teléfono de su esposo. Vanessa habla con el esposo de Gladys y él le dice, mándame un mensaje y yo se lo hago llegar a Gladys porque él no estaba con Gladys en ese momento. Yo pensé que iba a tardar. Yo pensé, Gladys tan ocupada, su esposo quizás esté ocupado. Pues
como a los 15 minutos, está la llamada de Gladys. Y ella me dice, el que tú y yo estemos hablando es voluntad de Dios. Créelo, así como hay día y hay noche. Desde ese día que Gladys comenzó a orar por Vanessa, se dieron 3 milagros. Vanessa nunca más vuelve a sentir que se ahoga. Cuando constantemente se estaba ahogando, sentía que le faltaba el aire, nunca más vuelve a sentir que se ahoga. La hemoglobina subió milagrosamente a lo normal. Y todas las personas que están en diálisis, o enfermeros o doctores que saben lo que es la diálisis, saben que todos los pacientes necesitan de un medicamento que les esté ayudando a mantener la hemoglobina en un nivel no tan bajo, porque están en un 8, nada más ayudándoles a que no necesiten la transfusión de sangre. Recuerdo que a Vanessa cuando iba en 10, lo normal es 12, y cuando Vanessa iba en 10, recuerdo que la enfermera nos dice, wow, Vanessa, qué bien tienes tu hemoglobina. Normalmente los pacientes la tienen en 8 o están agarrando transfusión de sangre. Pues gracias a Dios le subió a lo normal, a 12. A lo que una persona sin diálisis tiene. Ajá, amén. Su hemoglobina. Su hemoglobina. Y ellas me decían, sigue haciendo lo que estás haciendo, no sabemos lo que estás haciendo, pero te está funcionando. Después le sube a lo normal, o sea, a 12, y ya nos dicen, le vamos a quitar el medicamento. Y yo les digo, denle un poquito solamente, porque me daba susto de que se lo quitaran y la hemoglobina se fuera a bajar. Y me dice la enfermera, no, ella no lo necesita, su hemoglobina está normal. Pues de ahí, bendito sea Dios nuestro Señor, que nunca más Vanessa volvió a necesitar de medicamento para la hemoglobina. Otro milagro que se vio fue Vanessa nunca más vuelve a entrar al hospital. Desde que Gladys comenzó a orar por ella, nunca más. Comienzo a leer el librito de Amor Divino. Ella me dice, muy al principio que comenzamos a hablar, que lo levantara a la vez que lo iba leyendo. Y que dijera en oración, Señor, yo prometo, si tú me sanas, misionar tu librito de Amor Divino. Y yo recuerdo que la primera noche lo leí y sentí un amor. Recuerdo que sentí, comenzaba a llorar tan solo con las primeras 2 páginas que leí del librito de Amor Divino. Comienzo a llorar y a llorar. Y sentía como si me lo estuviera diciendo a mí, lo que está en el librito de Amor Divino, lo que Dios nos habla. Me llegó muchísimo y esa noche yo, después de leerlo, lo hice como Gladys me dijo que hiciera. Y yo me sentía tan ridícula levantar el librito. Recuerdo que pensé, o sea, como que qué estoy haciendo, levantando el librito. Lo dije las palabras, pero, o sea, vuelvo a lo mismo, me sentía muy ridícula haciendo eso. Entonces, recuerdo que dije yo, bueno, no lo voy a volver a levantar porque me siento rara haciendo esto, pero sí lo voy a seguir leyendo porque, o sea, hay algo aquí, o sea, yo siento que Dios algo me quiere decir porque es todo. Siento mucha paz y siento mucho amor cuando leo el librito. Yo noto todos los milagros que comienzan a suceder por la intercesión de Gladys y por el medio del librito de Amor Divino. Y yo comienzo a probar para ver si era la dieta o si era en realidad el librito la razón por la cual yo iba mejorando tan rápido. Yo llevaba mi dieta tal cual como me la había dado mi nutriólogo que tenía en este tiempo que estaba en diálisis y la seguía al pie de la letra la dieta que él me daba. Entonces lo que yo comienzo a hacer es, unos días leía yo el librito de Amor Divino y unos días no lo leía para ver qué sucedía al día siguiente al ir yo a mi diálisis. Entonces yo noté
los días que yo iba a mi diálisis y me pesaban, los días que yo leía el librito de Amor Divino, me sacaban 1 o 2 litros de agua. Y los días que yo entraba a mi diálisis no habiendo leído el librito de Amor Divino, notaba de que estaba yo a 3, 4 kilos. Llegué hasta estar hasta 5 kilos de más de mi peso. Y esto era cada vez de que yo no leía el librito de Amor Divino antes de ir a mi cita de diálisis. Esto yo lo estaba haciendo sin decirle nada a mi mamá. Yo no quería que nadie me hiciera pensar de que esto era por el librito. Yo ya notaba tanto lo que el librito de Amor Divino estaba haciendo en mi vida, de todos estos cambios que estaban pasando, que me daba hasta un poco de miedo el pensar de que algo tenía que ver el librito de Amor Divino. Porque yo recuerdo de que yo no quería tener que salir a decir de que yo había sanado por medio del librito de Amor Divino. Durante este tiempo de yo probar de que sí o no tenía que ver el librito de Amor Divino por medio de la dieta y leyendo el librito y no leyendo el librito y mirar de que cuando lo leía todo iba bien en mi diálisis, no subía de peso tanto y cuando no lo leía subía muchos kilos. Noté de que esto era algo que tenía que ver con el librito, pero para mí era un miedo el admitir que era el librito de Amor Divino, porque yo no quería ese compromiso de decir de que esto era por el librito de Amor Divino, la razón por la cual yo estaba tan bien en mi diálisis. Era más el miedo del decir que este librito y todo lo que Gladys estaba mencionando era verdad. Para mí esto era algo muy demasiado grande como para que llegara a yo tener que decir yo mejoré por medio de este librito de Amor Divino. Era algo muy grande, yo sabía las críticas, yo sabía todo lo que yo iba a quizás tener que pasar al decir que yo había sanado por el librito de Amor Divino. Entonces para mí era algo que yo lo trataba de evitar. Yo lo trataba de evitar mucho, por eso era que esto de leer el librito y no leerlo durante mis citas de diálisis para ver si era realmente el librito de Amor Divino o no lo era mi miedo a lo que la gente iba a juzgar al yo decir esto era por el librito. Yo quería estar 100% segura, sin ninguna duda en mí, de que esto era por el librito de Amor Divino. Yo ni siquiera a mi mamá, quien tenía siempre al lado mío durante mi diálisis, ni siquiera a ella yo le llegué a decir de que a propósito yo no leía el librito y a propósito también lo decidía leer para ver qué sucedía. Yo no quería que la opinión de nadie afectara mi decisión de ver por mí misma si este librito era verdadero, algo que de verdad Dios quería que yo le prestara atención o si era que me estaba sugestionando. Entonces, al ver claramente enfrente de mí de que mi propio peso cambiaba cada vez de que lo leía y no lo leía, esto llegó a suceder por meses hasta que por fin un miércoles yo me doy cuenta de que ya esto no puede ser ya más coincidencia. Ese miércoles yo recuerdo yo entré, era el último miércoles de mayo. Yo entré igual no habiendo leído el librito de Amor Divino, me pesan, esto había sido lo más que yo había estado, con una dieta perfecta. 5 kilos, estaba yo 5 kilos arriba de mi peso. Ya me había dicho la enfermera, no te preocupes, yo te reservo tu lugar de diálisis, un extra diálisis para este sábado. Porque al tener yo esa cantidad de líquido en mi cuerpo, por seguro a mí me iba a tocar un extra día de diálisis. Entonces la enfermera va y me reserva un extra diálisis el sábado. Yo camino hacia mi silla de diálisis completamente atónita, sorprendida y recordando todo lo que yo ya había hecho como por 4 meses haciendo esto de leer el librito y no leerlo, recordando todo lo que el Señor ya me había mostrado que estaba sucediendo con el librito de Amor Divino. Entonces me voy a mi silla caminando atónita, recordando todo lo que había sucedido mientras leía y no leía el librito de Amor Divino. Y más que nada, sorprendida
pero tan llena de alegría a la misma vez, pero era como era una alegría, era un gozo y a la misma vez me quedé atónita, me quedé sorprendida de que en verdad este librito era verdadero, que en verdad este librito de amor divino era algo que venía de Dios, era algo que Dios quería que yo creyera en esta obra de Él y de que los mensajes que Gladys me daba todos son absolutamente verdad. Y es allí donde yo, caminando, pensando todo esto, se me venía todo esto a la mente y aparte todos los mensajes que yo ya estaba recibiendo a través del sacerdote, todo se me vino en estos segundos mientras yo caminaba hacia mi silla de diálisis. Mi mamá me ve, me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, estoy 5 kilos arriba. Y ella, yo la veo que se empieza a preocupar y yo le digo, y no leí el librito de amor divino. Eso se lo digo de inmediato. Y mi mamá me mira y me dice, Vanessa, no has estado haciendo lo que Gladys te dijo que hicieras. Y yo le digo, no. Y ella me dice, desde hoy quiero que hagas tal cual como Gladys te dijo que hicieras. Que levantes el librito de amor divino. Le prometas a Dios lo que Gladys te dijo, le prometieras de misionar el librito de amor divino si Él te sanaba. Quiero que hoy empieces a leerlo y a levantar el librito de amor divino. Y yo, sí, yo nomás recuerdo que eso fue todo lo que le dije a mi mamá. Sí, lo voy a hacer. Esa noche, yo recuerdo, no hubo ninguna duda en mí cuando salí de diálisis ese día, de que yo iba a regresar para atrás el viernes en un peso completamente bien, donde no iba a necesitar un extra día de diálisis. Esto yo ya iba muy, muy al 100% convencida de que así iba a ser, porque yo ya sabía que por todo lo que yo ya había hecho meses anterior, de que así iba a salir. Entonces, saliendo de ese diálisis, yo ya convencida 100% de que aunque la enfermera ya me había dicho que me había reservado mi silla para el sábado, para un extra día de diálisis, yo ya sabía 100% que eso no iba a pasar. De que yo iba a leer el librito, que lo iba a levantar, lo iba a abrir y lo iba a levantar y le iba a prometer a Dios esa promesa que era, Señor, si tú me sanas, yo te prometo misionar tu librito de amor divino. Yo ya iba con la certeza de que yo no iba a necesitar otro extra día. Y esto no se lo conté ni siquiera a mi mamá, no se lo conté a nadie. Y bueno, pasa ese miércoles por la noche, lo leo, levanto el librito, pasa el jueves, leo el librito, lo levanto. Durante estos 2 días yo iba sintiendo mucho gozo y mucha paz. Yo ya me sentía, era una seguridad, no lo sé explicar, pero una certeza que yo sentía de que ya todo iba a estar bien. Entonces yo ya sabía de que todo iba a salir bien el viernes. Yo estaba un 100% segura de que todo iba a estar bien, porque esto era lo que Dios quería. Dios quería que yo creyera en su librito de amor divino, que era una obra verdadera, no era algo que alguien se inventó, que es un mensaje que todos deberían de prestar atención y que lo único que quería de mí era que creyera en el librito de amor divino y que lo misionara. Y esas dos cosas me quedaron muy claras ese día. Y sí, yo voy el viernes por la mañana sin estar ansiosa, nerviosa, muy tranquila, de lo más tranquila, sabiendo ya que todo iba a salir bien. Me pesan y sí, resulta que no iba a necesitar otro extra día de diálisis. Entonces me cancelan el diálisis del sábado y yo termino mi diálisis el viernes, salgo en mi peso y con un agradecimiento a Dios. Yo nomás recuerdo que ese último día de diálisis, sin saber que ese iba a ser mi último día de diálisis, salgo y solamente recuerdo que le agradecí a Dios. Todo lo que yo iba sintiendo era un agradecimiento a Dios. Y le decía a Dios en mi interior, gracias porque esto era lo que tú querías, de que creera en este librito de amor divino, creera que era algo verdadero y de que lo misionara. Y
era solamente gracias, me sentía tan agradecida. Por fin sé lo que tú querías. Eso era todo lo que yo le decía a Dios. Y de nuevo, esto no se lo decía a mi mamá esto no se lo conté hasta muy después. Eh, y era solamente un agradecer. Ese viernes algo, yo llegó el fin de semana, yo sigo leyendo el sábado. El sábado sí me acuerdo que yo por la noche me quedé leyendo el librito de Amor Divino, ahora sí muy en serio estudiándolo, abriendo mi catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenía mi Biblia también abierta, todos estos 3 libros abiertos eran los que yo tenía, el librito de Amor Divino, la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, y me fui a dormir como a las 2, 3 de la mañana, no recuerdo, pero recuerdo que me fui a dormir muy tarde. Cuando despierto el domingo por la mañana, recuerdo que estaba yo acostada, todos mis libros abiertos, y al despertar se me vino a mi mente como una canción que recuerdo la última vez que yo la había escuchado era cuando era muy niña. Y lo escribí en mi libreta que tenía abierta. Y las palabras eran: amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Y puro amor, era solamente mucho amor lo que yo sentía en mi corazón, mucha alegría. Al decir yo amor, yo lo que me refiero también es mucha alegría, mucha, mucha alegría. Y mucha paz. Aunque estaba en diálisis, para mí era como si eso no era nada. O sea, eso ya no me dolía. Yo ya podía recordar, es más, todo lo que habíamos pasado en estos 7 años de mi enfermedad y ya nada dolía. Ya no había dolor al recordar todo. Era solamente era un agradecer por de todas de las que Dios me había sacado y era solamente thank you, era solamente gracias porque ahora entiendo lo que era lo que tú querías durante todo este tiempo. Querías que creyera en el librito de Amor Divino, querías que lo misionara, era todo. Y era solamente llorar de alegría, era todo lo que yo sentía y lo que yo hacía cuando ya me di cuenta que eso era lo que Dios quería. Entonces yo, de levantarme el domingo por la mañana, al escribir eso en mi libretita, yo salgo a desayunar. Mi mamá igual se miraba ella muy contenta, ella estaba recordando todo lo que habíamos pasado. Ella me decía: Vanessa, ¿recuerdas cuando esto pasó? Es que no fui yo, era Dios en nosotros, era Dios en mí hablándoles a los médicos, bueno, recordando todo y solamente era un agradecer a Dios. Nos alistamos pronto para ir a misa y ese día era Corpus Christi, ese día era el día de la festividad de Corpus Christi. Y recuerdo que al final de la misa el sacerdote pasa con Jesús Eucaristía en medio de la asamblea. Y recuerdo que todos se quedaron parados. Y si hubiera sido la Vanessa de antes, yo igual también me quedo parada, pero era tanto el amor, era tanto el saber que ahí estaba Jesús en la Eucaristía y más que nada la alegría que sentía yo de verlo, o sea, saber de que ahí está Dios, que verdaderamente ahí está, y, y el agradecimiento que sentía. O sea, por fin yo le puedo decir gracias por todo, pero de corazón. O sea, no sentía yo ningún dolor al recordar todo lo que había pasado, no, o sea, todo era un gracias. Y mm, de rodillas, mi mamá y yo de rodillas, y pienso que como mire como una persona más también. Pero no me importó que nada más fuéramos las únicas hincadas, era un agradecer de corazón de todo lo que él había hecho durante este tiempo y más que nada de que pude ya por fin entender de que este librito, la misión de Amor Divino, es algo que de verdad viene de él y que todo lo que Gladys nos tiene por decir viene de Dios. Eso fue lo que yo le daba gracias, que por fin entendí yo eso. Y recuerdo que salimos de la misa, mi mamá me dice: ¿qué le pediste? Y hasta ahí recordé, le dije: oh, nada. Dije: primera vez, pero no le pedí nada, solamente le agradecí. Y me dice, y yo le dije: ¿tú? Y me dice:
también solamente le agradecí. Y bueno, pues nos fuimos a casa. Estamos aquí en el comedor de la casa cuando agarro mi teléfono y veo de que tengo como unas 5 llamadas perdidas del hospital. Yo volteo y le digo a mi mamá, es el hospital. Y las dos nos miramos y decimos, ¿el trasplante? Y mi hermano mayor estaba ahí parado con nosotras platicando. Él voltea y nos mira y dice, no, ¿domingo? Y allí mi hermano dice no, porque él sabía de la última vez que había visto yo a los médicos para el equipo del trasplante. Me habían dicho de que mínimo, para si iba a ser el trasplante pronto, lo mínimo que iba a durar este proceso iba a ser 1 año. Y apenas llevábamos 4 meses. Entonces, él estaba muy sorprendido de que por qué es que iba a ser hoy. Y entonces, bueno, yo regreso la llamada, le hablo al hospital y lo primero que me dice la persona por teléfono es, ¿puedo hablar con Vanessa? Yo le digo, sí, soy yo. Me dice, tenemos una bendición muy grande para ti. Hay un trasplante listo para ti ahorita. Necesitamos que vengas al hospital de inmediato. Muy felices, nos paquetamos para ir al hospital. Y nos vamos al hospital. Antes de entrar a cirugía, recuerdo que hablamos con Gladys. Ella hizo una muy bella oración antes de entrar a cirugía. Al salir de la cirugía, también hablamos de nuevo con Gladys. Y Gladys, muy contenta en el teléfono, me dice, Vanessa estaba orando por ti. Y el Señor me ha dicho, Vanessa va a estar bien. Salúdala de mi parte y dile que estoy a su lado. Y también Dios le había dicho de que Él le dejó ver de que Él fue quien hizo la cirugía. Todo esto a mí me llenó de una alegría y una paz muy grande, recién salida de cirugía. Comienzo a observar que las enfermeras se sorprendían mucho por la cantidad de orina. Y al ver esto repetidamente, les digo, esto no es común. Y ellas me dicen, oh no, normalmente el riñón tarda en comenzar a funcionar. Y el de Vanessa ha funcionado de inmediato. Y al siguiente día de mi cirugía, salgo a caminar con mi mamá y la enfermera. Salí con andadera, salí yendo al paso de ellas dos. Recuerdo que yo me sentía muy bien y ella, la enfermera mía, me decía que ella estaba asombrada por mi recuperación tan rápido que ya podía yo al siguiente día, o sea, estar caminando. Y, Y a la par de y a la par, nosotros, iba sí. caminando sin dificultad. También el doctor me había dicho ese día de que ya él veía que ya me podían quitar el catéter, yo ya estaba bien. Y cuando me remueven el catéter, yo salgo al siguiente día a caminar. Esto fue el tercer día Sí. de la cirugía. Tercer día de cuando fue la cirugía. Yo salgo a caminar ya sin el catéter, sin la andadera. Y parecía como si no hubiera tenido cirugía. Caminaba a la par de la enfermera y mía y a un paso normal, o sea, no era despacito. La enfermera recuerdo que se para y dice, Vanessa, pero es que te estás recuperando demasiado rápido. Sí, y bueno, el doctor me dice que yo ya estaba lista para irme a casa a los 4 días de mi cirugía. No duré ni la semana en el hospital. Y fueron unos detalles muy hermosos de parte de Dios. Y los voy a contar. Entré en el hospital en la festividad de Corpus Christi y salgo del hospital en la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. También el día que salgo del hospital se cumplió lo que el sacerdote me había dicho. Y era una profecía. Él me dijo, se van a cumplir 7 años de algo. Digo, no sé de qué es, no sé de qué se trata, pero se va a cumplir 7 años de algo. Y yo aquí quiero decir que Vanessa, desde que el sacerdote dijo esta profecía, Vanessa, ella sintió que era para ella, que iban a ser 7 años de la prueba. Y era 7 años
fueron justos de cuando yo me graduó de la high school y ese mismo viernes que yo salgo del hospital. De de esas fechas fueron exactamente 7 años. Y yo ahí aprendí lo exacto que es Dios en sus mensajes. También se cumple lo que este mismo sacerdote me había dicho un mes antes de la cirugía de trasplante. Me dice, te va a suceder una bendición muy grande muy pronto y no pienses que es coincidencia. Y se cumplió también ese día y lo recordé y lo anoté. Y durante este tiempo que sucede de que me llaman para el trasplante, justo unos días antes, yo, como mencioné, estaba levantando el librito tal cual como Gladys. Me había dicho desde el principio que yo comencé a hablar con ella, de que levantara el librito de amor divino y de que le prometiera a Dios, si Él me sanaba, yo iba a misionar su librito de amor divino. Y cuando dice el sacerdote, y no pienses que es coincidencia en las palabras que Él me dice, ahí yo sabía no iba a poder, no era ninguna coincidencia de que ese día fuera la llamada del trasplante. Y yo sé que esas palabras que el sacerdote me dijo fueron palabras que yo sabía iba a necesitar para misionar el librito de amor divino. Porque Dios me dio muchos mensajes a través de este sacerdote y estoy hablando solo de los que son los más grandes aquí en este testimonio. Pero este en particular, de que no pienses que es coincidencia, le agradezco a Dios mucho que me lo haya dado, porque yo sabía que muchas personas me iban a decir eso fue coincidencia, de que te llegó, o sea, el trasplante ese día, no es por la misión. Y para mí esto era de mucho alivio, mucha ayuda para poder estar firme en lo de mi testimonio de que fue por el librito de amor divino y no hay ninguna duda por el amor que yo sentía, por la certeza que yo sentía y la alegría que sentía de que al siguiente día yo iba a ir a diálisis. Yo estaba feliz por ir al diálisis el lunes, pero eso no sucede obviamente porque me llaman para el trasplante. Pero para mí, todas ¿cómo se dicen? Profecías del sacerdote, las anoté y le agradezco muchísimo que me haya regalado eso antes de la llamada del trasplante. Es importante también mencionar de que fue a los 3 días de Vanessa hacer lo que Gladys le dijo, de levantar el librito en oración, se da el milagro. Sí, es muy importante mencionar eso, de que justo a los 3 días sucede la llamada, sucede el milagro de mi sanación del trasplante y fue justo a los 7 años también, como me lo dijo el sacerdote, y el mismo sacerdote diciéndome que va a suceder una bendición muy grande, no pienses que es coincidencia. Y más que nada fue mi experiencia. O sea, si Dios no me hubiera dado todas estas profecías del sacerdote, igual fue muy obvio para mí saber de que esto era por el librito de amor divino, por lo que yo sentía, la sanación que yo iba experimentando en mi interior y la alegría. O sea, era una alegría que yo no solamente lo sentía, sino que también Dios me sanaba, o sea, en mi físico. Yo miraba el peso y yo miraba la retención de líquido mientras leía el librito y mientras no lo leía. Yo, estas profecías no eran tan necesarias para mí, pero yo sé que esto ayuda a que sea un poco más creíble, quizás. Para mí no es necesario, pero sí ayuda, yo pienso, a la credibilidad del testimonio. Y le agradezco muchísimo a que también durante este tiempo, a Gladys, ella durante todo este tiempo me ayudaba a orar a Dios, a pedirle a Dios por mi sanación. Y sé ahora que no fue nada más sanación física, sino fue mucha sanación espiritual antes de llegar a la sanación física. Y bueno, ya listos para ir a casa, ya yo con toda la familia, muy felices, muy contentos. Mi mamá decide de que vamos a ir a visitar a la Virgen, que la estaban, parece que era... La traían en misión, ajá, a la Virgen de Fátima.
Y fue en una catedral que estaba muy cerca del hospital donde Vanessa estaba, donde fue su trasplante. Yo me doy cuenta de que ahí está la Santísima Virgen. Y le digo a mi esposo, vamos a ir antes de regresar a casa para darle las gracias a nuestra Madre Santísima por su intercesión. Cuando llegamos a la catedral, Vanessa me dice, mamá, necesito ir al baño. Y ya íbamos un poco tarde. Al salir del baño, a la entrada de la catedral, conduce un caminito y íbamos rápido, rápido. En eso vemos venir una señora con un niño en brazos y mi mirada se conectó con la mirada de ella y Vanessa dice que ella fue con el niño que llevaba la señora. Cuando la señora pasa junto a Vanessa y junto a mí, voltea, nos sonríe y nos dice felicidades. Cuando, cuando ella nos dice felicidades, nosotros nos quedamos frisadas porque ahí nadie nos conocía y mucho menos nadie sabía la felicidad que teníamos en ese momento. Pasaron días cuando yo veo una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y es que sus ojos se me quedaron muy grabados, sus ojos eran grandes, su piel era muy blanca, sus labios eran delgaditos. Y recuerdo cuando yo veo la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, yo le digo a Vanessa, era ella, es que era ella. Y, o sea, era ella, yo lo que les digo es, era ella, nuestra Madre Santísima. Y yo digo, es que nadie nos conocía. Regresando a casa, yo comienzo mis citas médicas, que son después de la cirugía del trasplante. En una ocasión, recuerdo que la doctora me observa mi sitio de la cirugía y me dice, ¿quién te hizo tu cirugía? Y yo le digo, no recuerdo su nombre, pero si lo veo, sé quién es. Y se me hizo muy interesante porque ella pausa y voltea a su computador y empieza a buscar algo. Yo no les pregunté qué estaba haciendo, pero luego me enseña su computadora y me enseña todos los cirujanos que el hospital tenía de trasplante. Y me dice, ¿cuál fue? Y yo le dije, fue él, se lo apunté. Y ella nomás se queda, oh, hmm. Y le dije, ¿por qué? Y ella me dice, es que normalmente él hace las cirugías muy grandes y la tuya es muy pequeña y muy bien hecha. Y yo le dije, oh, él normalmente no hace así el trabajo. Y me decía, moviendo la cabeza, me dice, no. Dice, pero muy buena cirugía. Te tocó, se ve que él hizo muy buen trabajo. Y ahí recordé lo que Gladys me había dicho, de que el Señor le dejó ver que Él fue quien hizo mi cirugía. Y lo anoté para que no se me fuera a olvidar todo esto, que Dios, todos tantos detalles que estaban sucediendo. También, cumpliendo 3 meses de mi trasplante, el día, sí, que cumplí los 3 meses de mi trasplante, yo comienzo a trabajar con Gladys en la misión de amor divino, como se lo había prometido al Señor, que lo iba a hacer, si Él me sanaba. Así que este es mi testimonio y les quiero agradecer a todos los que se quedaron a escuchar todo el testimonio. Sé que fue muy largo, pero también fueron 7 años y queríamos dar lo más detalle que se pudiera en corto tiempo. Y muchísimas gracias a todos, especialmente a Gladys, a su esposo, quien fue quien contestó el teléfono para que yo pudiera hablar con Gladys. Él fue quien me conectó con su esposa. Así que 1 millón de gracias a él y a Gladys, quien está orando por mí durante todo este tiempo, desde el principio del proceso, que comencé a hablar con ella. Y por supuesto, mil gracias a Dios nuestro Señor por haberme concedido el milagro de mi sanación a través de su librito de amor divino y por medio de la intercesión de Gladys. También quiero agradecer a todas las personas que oraron por mí, que me preguntaban cómo estaba, que siempre estaban muy atentos a lo de mi recuperación. Así que muchas gracias a toda mi familia, a todos los que me apoyaron.
Y también quiero agradecer al esposo de Gladys por haberme puesto en comunicación con su esposa, con Gladys. Gracias a él yo pude tener la comunicación con Gladys. Así que mil gracias, porque sin eso pues no estuviera aquí hablando del milagro que Dios ha hecho en mi vida. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga y se los pague a todos quien estuvo ahí orando por mí y pidiendo por mí. Solamente Dios puede Sí. pagarles el que estuvieron orando por Vanessa. Dios les bendiga, Dios les proteja siempre. Y es lo hermoso de la oración, orar unos por otros. Y el Señor hace milagros, el Señor está vivo. Así que nada de desanimarse por la situación que estén pasando. Tenemos un Dios vivo. Y estoy recordando el grupito de CIA, donde ahí están los hermanitos que están enfermos. Esperanza. Ustedes van a mirar aquí o ya miraron las fotos de cómo Vanessa se encontraba por la situación tan crítica que Vanessa tenía, y aquí está el milagro que Dios ha hecho en ella. Así que fe y confianza. Y también les pido nos ayuden a darlo a conocer. Mi familia y yo hemos visto lo que Dios a través de su librito de amor divino ha hecho en mí, y yo sé que a muchos enfermos, y quizás no enfermos físicamente, pero espiritualmente Dios les va a ayudar. Lo que nos dimos cuenta mi mamá y yo era de que cuando uno comienza a leer el librito de amor divino, lo sientes tu sanación desde el interior. Amén. Es lo primero que la persona va a notar. Claro, Dios quiere que hagamos el cambio de vida, pero como nos dice Gladys, Dios se deja ver. O sea, Amén. Dios se deja ver. Amén. Entonces, muchas gracias de nuevo por haberse quedado a escuchar todo el testimonio. Y Dios les bendiga. gracias.